Tiempo de Dios, o esperar en el tiempo de Dios, debí decir, es lo siguiente: no es retraso, es protección. Qué bendita gracia de entender que al Dios que yo adoro no me está retrasando en mi proceso, me está protegiendo para el cumplimiento. Necesitamos volver a entender lo siguiente: el cortar camino para acelerar sin pasar los procesos es un peligro mortal dentro de la iglesia. Porque si yo me atrevo a usurpar el trono de Dios, como yo lo hago, tratando de mandarlo a Él a que se someta a mi asignación. Y Dios no se somete a la asignación de nadie. Dios se somete a su diseño, a su destino y a su propósito. Escúcheme y escúcheme muy bien. Estamos levantando una generación con mucha velocidad, pero sin formación. Escuche la gente que va al culto, al congreso, a la celebración. No me gustó porque enseñaron. A mí me gusta el fuego pentecostal. No me gustó porque el pastor no me puso las manos y no hubo vómitos de liberación. Escúcheme, porque usted viva ráfagas de la unción no significa que la unción es liberación. A veces la unción está encerrada en la enseñanza. Porque la Biblia dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Muchos quieren el de repente de Dios, pero no quieren el poco a poco de Dios. Yo sé que le estoy quebrando el corazón a alguien y le estoy metiendo como si fuera un machete espiritual dentro del corazón. Anhelo el de repente de Dios, anhelo el kairos, quiero que Dios me use, pero no anhelo el poco a poco de Dios. Muchachos, tenemos que hacernos una pregunta. Pregúntame, ¿cuál es? ¿Qué significa cortar camino espiritualmente? Pastor Brian Caro, ¿qué significa cortar camino espiritualmente? Cortar camino, Dios me dio 5 puntos extraordinarios. Es querer resultados sin formación, querer plataformas pero sin intimidad con el Espíritu Santo, querer frutos pero sin sembrar semillas, querer autoridad pero sin obediencia, querer velocidad sin dirección. Escúcheme, porque hay cosas físicas y materiales que te enseñan cosas espirituales. Entrégale a un niño un carro y usted va a ver que por más gasolina que le dé, no va a saber controlar el guía. Porque el niño sabe oprimir la gasolina, pero no sabe direccionar la velocidad. Hay 2 o 3 de ustedes que pelean con Dios porque le dicen a Dios: ¿por qué no me has entregado ministerio? Porque a veces el ministerio fuera de tiempo te mata de vez de que te bendiga. Muy fuerte eso. Aprendí muchas cosas. Pregúntame, ¿qué es? Que la velocidad sin propósito no es adelanto, es peligro. Y hay 2 o 3 de ustedes que Dios está trayendo a esta casa para que le bajes 2 a la velocidad y entiendas que Dios no te bendice más por cuánta velocidad usted lleve. Dios bendice a aquel que a lo mejor no tenga alta velocidad, pero tenga alto conocimiento de que si Dios lo dijo, oh gloria a Dios, Dios lo va a hacer en mí, y lo que Dios profetizó lo cumplirá en mi espíritu, en mi alma y en mi propósito. Quiero hoy tranquilizarme y entender que discipulado es discipulado y evangelismo es evangelismo. Por eso hoy hay 2 o 3 de ustedes que no me van a conocer. Quiero hablarte de varios ejemplos bíblicos. Ya mismo vengo con la pizarra otra vez. Gente que cortó camino en la iglesia hoy, pero también en la Biblia hubo gente que cortaron camino. Y el que cortó camino en la Biblia tuvo consecuencias también en ella. Entonces Dios es tan intencional y la gente es tan entretenida que Dios escribe cosas bíblicas con el único fin que si uno se guayó, tú no te guayes igual que él. Cuando un padre cae y se restaura y se levanta, le dice al hijo: no te metas por aquí. Y no es que el padre está literalmente no dejándolo vivir, es que le está permitiendo que ese golpe nunca vaya para él. Y hay cosas bíblicas que Dios dejó que pasaran, no para que las leyeras y dijeras: wow, qué punchline. No, es decir, Señor, donde se embarró él, yo no me voy a embarrar. Donde se cayó él, yo no me voy a caer. Quiero hablarte del primer personaje. Pregúntame, ¿quién es? Un primo hermano tuyo, se llama Saulito, alias Saúl. Yo le titulé a Saúl el líder que no supo esperar. El problema mayor del que quiere atajos sin proceso tiene el espíritu de Saúl. Y el espíritu de Saúl es que no sabe esperar el tiempo de Dios.
dígame usted si es verdad o no es verdad lo que le estoy hablando, que a ti te emociona la profecía, pero como que te desespera el cumplimiento. Entonces hay gente que saben que Dios lo llamó como Saúl para reinar, pero no saben que para reinar necesitas un proceso. Cuando voy a 1 de Samuel capítulo 13 versículo 8 al 14, y lo tengo que leer, él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel que había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dijo: ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, y yo no he implorado a Jehová. Me fortalecí, pues ofrecí sacrificios y holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, porque Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, y tú no lo serás. Venga revelación, y quiero que usted ponga atención a lo que estoy hablando. Probablemente no te saque aleluyas ni gloria a Dios, pero te voy a sacar la inmadurez que ha venido atrasando tu destino en Dios. Y es lo siguiente: Saúl fue escogido por Dios a través de un profeta, no hay duda de eso. Pero porque Dios te escoja no significa que Él va a permitir lo que usted quiera hacer. Ajá, aquí fue. Hay gente que piensa que porque Dios te llamó en un altar a través del profeta fulano, quiere decir que no importando cómo tú vivas, Dios lo va a cumplir. Y yo quiero que usted sepa que Dios no se equivoca, pero tus acciones sí. Y Dios no puede bendecir a alguien que no honre lo que Dios le habló. Y escúcheme, hay 2 o 3 de ustedes frustrados porque dicen: Dios me mintió. No. Usted no escuchó lo que Dios habló. Porque si usted hubiera escuchado lo que Dios habló, sabe que una cosa es oír y otra cosa es vivir para que se cumpla lo que Dios habló. Ay, Dios mío. Saúl estaba bajo presión. El pueblo se le iba. Samuel no llegaba. Y Saúl decidió hacer un sacrificio él mismo. Y hay 2 o 3 de ustedes, sin miedo a equivocarme, que toman decisiones bajo impulso. Porque te dicen los hermanos: dale, estás atrasado, estás estancadito, llevas meses y no predicas, llevas meses y no cantas. Escúcheme, no tomes decisiones por presión de otros, porque otros no conocen la deformación que te están formando. Un líder que busca resolver por presión de un pueblo está buscando cortar camino y termina cortándolo Dios a él. Por eso hay gente que viene a congregarse y dice: yo hubiera hecho esto si fuera sido pastor. Es que el problema es ese, que tú no eres el pastor. Porque hay gente que solamente se sienta a tratar de dar ideas a tu modo, pero es que la gente no entiende el modo de Dios. Yo hubiera puesto esto blanco, le hubiera puesto una paloma aquí. Mi amor, escúcheme, tienes que entender que cuando tú vas a un lugar tienes que honrar al Dios que llamó a ese pastor, y no podemos juzgar si no conocemos el propósito de la iglesia. Entonces la gente no puede tomar decisiones porque el pueblo lo pide. A mí me gustaría que el pastor le diera con los fuegos pentecostales y cantara corito. Aquí no va a haber. En el reino, resolver sin autorización de Dios. Ay, esto está fuerte. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo voy a decir. En el reino, resolver sin autorización de Dios es rebelión disfrazada de espiritualidad. Y esto está fuerte, porque cuando intentamos adelantar lo que Dios no ha autorizado, terminamos siendo desechados por el Dios que un día quiso hacer
algo grande contigo. Y yo necesito que usted pueda entender que hay cosas que no es el diablo ni tampoco te atrasó Dios. Se atrasó la inmadurez de alguien que quiso cortar camino y decir: yo necesito que alguien más me profetice, porque aunque el pastor me lo dijo, necesito la confirmación de otro. Es capaz de usted entender que si Dios habló una vez, aleluya, es entender que si Dios lo habló, Dios lo hará. En el reino no podemos manejar toda la vida las buenas intenciones. En el reino se manejan por instrucciones. ¿Y por qué papá quiere que sea así? Porque es así. Porque a veces la bendición tuya se atrasa por no seguir instrucciones de algo que tú no entiendes. ¿Y por qué tienen que ser 2 celebraciones? Mi amor, porque si sigues tú aquí y me sigues dando los mismos problemas, me vas a matar. Pues déjame buscar gente nueva. Voy por otro lado. A veces el que viene después es la generación David, que son las más rebeldes, las más pecadoras, las más locas, pero tienen el corazón de Dios. Aprende algo, pregúntame qué es. Saúl, y esto es bien importante, y cuando el Señor... Miren, yo compartí este mensaje con un pastor amigo mío, porque yo cuando Xiomara no me quiere escuchar, pues llamo a los pastores amigos míos para predicarle. Y esta vez pues no le prediqué a Xiomara porque estaba haciéndose las uñas allá con una muchacha que vive por aquí al lado, que se llama Dairobi, hija de la casa Vida y Reino. Entonces anuncio no pagado, pero usted le va a cobrar, no es gratis. Saúl no perdió su reinado por adúltero. No perdió su reinado por asesino. No perdió su reinado porque pecó. Perdió su reinado por no esperar. Venga. Déjame desmenuzar esto porque hay 2 o 3 que no lo van a entender. Quiere decir que bíblicamente Saúl pierde el reinado por impaciente, no por adúltero ni asesino. Sin embargo, Dios escoge a David por encima de Saúl. La pregunta sería ¿por qué? No fue por su estatura, no fue por su estrategia de guerra. Dios escogió a David por encima de Saúl por una sola cosa: por el corazón. Entonces venga. Yo tengo que explicar esto y desmenuzarlo, porque si no usted se me aparta para otra iglesia. ¿Cómo yo te explico que Dios escoge a David por encima de Saúl? Y registrado bíblicamente, David pecó por encima de Saúl 10,000 veces más. Pero sin embargo Dios no desechó a David. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Un Dios que tiene favoritismo? No, un Dios que escoge más por el corazón que por el talento. Ay, santo. Cuando Saúl falla y es confrontado por Samuel, esto me bendijo y necesito que le bendiga a usted, que cuando Saúl falla y literalmente fue confrontado por Samuel, lo escondió y no lo confesó porque tenía miedo de perder la corona. Venga. Porque hay 2 o 3 de ustedes que por no perder un título esconden el pecado. Sin embargo, David cae, es confrontado por Natán, confiesa su pecado y está dispuesto a perder la corona para que Dios le sane el niño. Venga, que usted yo lo perdí. Ve un Saúl que peca y esconde, y sin embargo quiere la corona antes de ser restaurado, porque hay gente que quiere poder aunque estén enfermos. Sin embargo, David fornicó una mujer que no era suya, se adulteró, y cuando peca y es confrontado por su mentor Natán, dice la Biblia que lo primero que hizo fue que lo confesó y dijo: yo prefiero perder el reinado pero no perder a mi hijo. La pregunta sería ¿por qué? Pregúntame por qué. Porque tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué estoy dispuesto a perder? Si no confieso por miedo a perder ministerio, títulos, prosperidad, es más peligroso del que cae. Entonces tenemos que entender que el que cae, Dios lo levanta 7 veces. Si 7 veces cae el justo, no el espiritual, el justo. Por eso hay gente que cae, pero es justo, porque sabe que pecó y no puede servir. Pero si soy justo y confieso, Dios me levanta 7 veces. Pero el que esconde por no perder posición no puede ser restaurado. La impaciencia te lleva a ser desobediente, y cuidado, porque estás cortando camino. El yo ser impaciente me lleva a la inconstancia de la desobediencia, y la desobediencia me hace
ciego a lo que Dios me habló, me hace sordo a lo que Dios está hablando. ¿Y que Dios está diciendo? Déjame tratar con tu desobediencia a causa de tu impaciencia, porque cuando te profeticé, lo publicaste y dijiste: este es mi tiempo. Pero cuando te metí en el desierto, ahora dices que Dios te dejó. Dios no te dejó. Hay veces que Dios te va a ayudar y hay veces que te va a dejar que tu unción, lo que tú dices tener, se maneje en medio del desierto. Número 2, porque voy rápido y ya usted se quiere ir. Nadie ha dicho amén. Dios santo. Meterle un megate, algo, no sé. Quiero hablarte de una segunda historia. Pregúntame qué es. Abraham y Sara. Yo le titulé: el error que tenemos los cristianos de tratar de ayudar a Dios. Yo tomo atajos y corto camino cuando con buena intención yo trato de ayudar a Dios. Porque venga, no se me vaya. Quiero que en el Espíritu esté aquí. Dios no te juzga porque Él sabe que dentro de tu intención es buena. Pero Dios no necesita tu ayuda para hacer. Porque cuando yo meto la mano, Dios saca la de Él. Porque Dios no guerrea con poderes. Cuando voy a Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham la idea pentecostal evangélica de decir: vamos a ayudar a Dios. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, victimización dentro de la iglesia. Pues que te llegues a tu sierva, quizá ella te dará hijos. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Malas conversaciones corrompen los buenos propósitos. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás recibiendo la información? Puede acostarse contigo, pero no significa que está contigo. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva la egipcia, a cabo de 10 años que había habitado con Abraham en Canaán, y la dio como su mujer. Y él se llegó a Agar, y cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Porque hay 2 o 3 de ustedes que cuando tienen poder se olvidan de quién te embarazó. Ese es el problema de Agar, que se emociona cuando te entregan a Abraham, pero desprecias a Sara, que te dio la oportunidad de quedar embarazada. Y si algo Dios está trabajando es con el liderato de la iglesia a nivel mundial. Nunca deshonres el vientre que te embarazó. Dios le prometió hijo a Abraham y a Sara. No le prometió hijas a Agar. Le prometió un hijo. El tiempo pasó. Sarai no lo veía. Parece que se congregaba con Brian Caro. Y Sara cometió el error de tratar de ayudar a Dios. Y le propuso una solución a Abraham: toma a Agar y hazle un hijo. ¿Y sabes cuál fue el problema? No fue el atajo que Sarai le presentó a Abraham. El problema es que Abraham aceptó el atajo. Se vuelve a repetir la historia. El problema no fue Adán, es que Adán comió también del fruto porque Eva se lo ofertó, tomó un atajo. Siempre que tomamos atajo, estamos acostándonos con gente espiritualmente que nunca debimos de intimar. Cuando cortas camino puedes producir algo, pero no necesariamente produces lo que Dios dijo. Tú le llamas éxito a la barriga que te está creciendo, pero Dios no le llama éxito a algo que Dios nunca habló. El que tú tengas la barriga creciendo no significa que Dios te está bendiciendo. Significa que tú trataste de ayudar a Dios. Y Dios no te habló de Ismael, Dios te habló de Isaac. Gloria al Señor. ¿Cómo predico esto? Déjame ver cómo yo resuelvo este problemón que acabo de meter en la iglesia. Cuando yo corto camino, Nicole, yo puedo producir, pero yo produzco lo que Dios nunca dijo. Y el problema principal de una iglesia es que hay ministerios que Dios nunca habló. Es más, te congregas en iglesias que Dios nunca te dijo. Ismael nació, diga conmigo, Ismael nació. Yo tengo hijos que se llaman Ismael, tengo 2. Uno vive en Florida y el otro en Junco. Pues tengo que pedirte perdón, hoy voy a tirarle a los Ismael. Sí. Ismael nació, diga conmigo, sí.
Pero lamentablemente, bíblicamente, Ismael no era el hijo de la promesa. Porque Dios haya permitido un alumbramiento no significa que Él lo aprobó. Porque Dios te haya usado en una predicación, en una adoración o en un pastorado o en una iglesia, no significa que Dios aprobó ese ministerio. No significa que por la gente que te está viendo que la barriga está creciendo, significa que eso es éxito. El problema es que tú estás pariendo, la gente lo está viendo, Ismael está fluyendo, pero Dios no está ahí. Santo, me fui fuerte ahí. Cuidado, porque hay consecuencias disfrazadas de cumplimiento. El peor error de alguien que se cree espiritual es llamarle cumplimiento a algo que es una consecuencia. Yo me imagino a Sara y a Agar y a Abraham diciendo: viste, Dios no mintió, me dio Ismael. Y Dios en el cielo diciendo: yo nunca te hablé de él. Hay gente casada con esposos que nunca fueron destinados por Dios. Hay gente con trabajos que nunca fueron destinados por Dios. Hay gente con amistades. Hay 2 o 3 que van a tener que dejar la novia esa que te está apartando desde que te estás conectando con esa. Pues porque hoy el problema no son los hombres, son las mujeres que están a switch. Entonces necesitas entender que tienes que identificar tu Ismael y reconocer cuál es tu Isaac y cuál es tu Ismael. Se fastidió Ismael. Ismael, yo te invito a comer después de aquí. ¿Qué representa esto en el nivel espiritual? Pregúntame qué. Que hay pastores criando Ismaeles donde Dios nunca le dijo que los criara. ¿Qué son los Ismaeles dentro de la iglesia? Perdóname, Ismael, pero tengo que hablarte. Ministerios creados por presión. Mire, cualquier iglesia del 2026 pone gente por talento, pero estamos trepando al altar Ismaeles que Dios nunca habló. Por presión. Hay gente que por causa de falta de títulos y posición estamos poniendo gente que Dios nunca habló. Dios le habló a Saraí y a Abraham de un Isaac. No le habló. No inventes con las Agar, ni inventes con los Ismael y los disfraces de éxito. ¿Qué es Ismael? Pregúntame qué es. Un liderazgo puesto por desespero y por necesidad y no porque Dios lo haya hablado. Y terminan siendo el enemigo del mismo ministerio que lo engendró. Lea la Biblia a ver si uno de los pueblos que más guerra le hizo Israel, de la tribu, fue los ismaelitas. Búsquelo. Se volvieron enemigos del pueblo de Dios. Y a veces lo que un día tú hiciste fuera del propósito de Dios, del tiempo de Dios, de la visión de Dios, se vuelve enemigo del mismo que le dio la oportunidad de quedar embarazado. Santo. Aprendí algo, pregúntame qué es. Que lo que nace fuera del tiempo de Dios siempre traerá conflicto. Y hay 2 o 3 de ustedes que dieron pasos que nunca debieron de dar. 2 o 3 de ustedes, por no decir todo, las hemos embarrado en decisiones por impulso, por necesidad y por soledad. Y yo quiero declarar que hay un tercer personaje y este tipo es primo hermano tuyo. Sé que el tiempo ha corrido, pero ¿qué hago? ¿Dejo esto para la segunda? No, yo puedo. No, yo la puedo dejar si tú quieres. Yo tengo que honrar los que vinieron de Junco, de Rincón, de Aguada, por los de Arecibo que se fastidien, esos viven aquí. Y yo sé que hay papas locas al final y que ya quiere que yo termine para freír las papas. Pues no, que esperen las papas. Es relajando, mi amor. Diga conmigo tercer personaje. Están los Moisés. Diga conmigo Moisés. El que no tenga madurez en esta, se levantan a ir al baño y nunca más vuelven. Diga conmigo, Señor, declaro madurez y no voy a ir al baño con la excusa de irme de la iglesia. Dile, te quedas sentado. Los Moisés, pregúntame quiénes son esos. Los hombres, yo le titulo así, los hombres y las mujeres, porque hay Moisés y hay Moisés. Y son los hombres y las mujeres que quieren adelantar su llamado antes de tiempo. Escúchame, y Moisés es el típico predicador que nos predica con su vida de las consecuencias de coger el atajo y querer adelantar un llamado. Y el adelantar un llamado de Dios me está poniendo en venta en algo que yo no estoy preparado. Por eso dígale a alguien, esta iglesia te va a tener un par de meses sentado, pero te va a ir bien. Porque el día que funciones, vas a funcionar desde el carácter y no del don.
desde el carácter y no desde el talento. Y yo necesito que usted pueda entender que hoy los Moisés tienen que ser restaurados. Éxodo capítulo 2, versículo 11, versículo 15, para todo aquel que le gusta leer la palabra. Y esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Necesito que escuches. Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya, diga conmigo, ministerios crecidos. Sí, porque Dios no está confrontando a los bebés, está confrontando a los adultos que se comportan como bebés. Esta es la parte donde yo debo de cantar. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, diga conmigo, gente madura, gente adulta que tiene canas, pero usa pamper, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Dígale a alguien: lo que tú hiciste siempre saldrá a la luz, aunque lo escondas. Ese WhatsApp saldrá. Esas ventas que hiciste fuera de proporción saldrán. Después no te quejes que es el diablo. Nadie te mandó a vender lo que no tenías que vender. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido, diga conmigo, ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca del hecho, procuró matar a Moisés. Ay, Dios mío, diga conmigo, aleluya. Pero Moisés se congregaba en casa vidirreino y este tipo se reunió con el pastor y salió huyendo para otro lugar. Dígale a alguien: tienes un problema. Lo que no resuelves donde cometiste la falta, no te lo van a resolver en Madián. Escúcheme, no hubo nadie que le resolvió el problema en Madián. El único que le resolvió el problema en Madián fue la presencia de Dios. Y yo quiero que usted sepa que la gracia de Dios te ha alcanzado de tal manera que aunque te fuiste escondiendo tu pecado, la presencia te alcanzará para sanar tu pasado. Escucha revelación. Moisés sabía que era libertador desde que nació, porque él vio a los cocodrilos mientras ibas en la canasta. Él vio como el río no le tumbó la canasta. Él sabía que había propósito. Él sabía que se crió como un egipcio, pero él tenía sangre hebrea. Por eso es que tú tienes un problema con Dios. Hoy te estás metiendo droga, hoy perreo, hoy sandungueo, hoy te vas de discoteca, pero tú sabes que tú no naciste para meterte droga. Tú sabes que no naciste para estar empastillado. Tú naciste para ser un hijo de Dios. Ay, yo tengo ganas de predicarle a alguien. Ahora fue que se me metió la cosa de verdad. Diga conmigo: desde pequeño Moisés vio. Y ese es tu problema, que aún de viejo sabe que desde niño tú tienes un llamado cañón. Dígale a alguien: desde niño. Es que desde niño aquel carro no te golpeó, iba para donde ti, no te golpeó, tuviste a Dios. Desde pequeño aquel tío te trató de violar, pero Dios no lo permitió porque allí estuvo Dios. En aquel momento donde te llevaron al hospital y dijeron le quedan días de vida, Dios no lo permitió porque desde pequeño he visto a Dios. Sí, voy a profetizarle a alguien. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué mató al egipcio? Pregúntame por qué. Porque el problema no era la intención, el problema fue el método. Él sabía, hija Becky, que lo que estaba viendo en dos hombres peleando era la guerra que él tenía por dentro. Venga, revelación. Cuando él sale afuera al patio, él ve un hebreo peleando ¿con qué? Con un egipcio. A veces Dios te deja ver en otros la guerra que tú tienes por dentro. Porque él fue nacido hebreo, pero criado como egipcio. Y lo que él estaba viendo afuera era la guerra que él tenía por dentro. Entonces Dios va a utilizar lo que sea para revelarte que antes de tú querer ser libertador de un pueblo, primero te tienes que libertar tú primero. Hay un hebreo tratando de guerrear con un egipcio. La pregunta sería: ¿quién ganó? El que murió fue el egipcio. Dios te está revelando.
Tiene que morir la carne, la marihuana, el perico, la pepa. Tiene que morir eso. Porque no me diga usted que estamos en trending ahora de ser los cristianos, que puedo perrear sandunguear. Puedo meterme en los conciertos del perreo sandungueo y después venir a la iglesia a levantar las manos. Perdóname. Pero yo no promuevo eso. Me tatúo, bebo, fumo, hago lo que sea, le hablo malo a mi esposa, le pego cuernos, pero vengo el domingo a la iglesia para que el pastor me libere. Yo me estoy cansando de sacarte los demonios y que los vuelvas a entrar. ¿Sabe qué me dijo mi apóstol? Que me bendijo, me dijo que tu iglesia no sea un aeropuerto de tránsito. No entendí. Yo, apóstol, dime, me dijo, no, ese es el problema de la iglesia de mucha gente. La toman de tránsito, vienen, aterrizan, buscan lo que quieren y vuelven y se van. Yo declaro que esta temporada aterrizan y se quedan en casa. Habrá alguien que se atreva a gritar: hoy necesitamos sanar a la gente. ¡Ajá! Y Janicol, un hebreo peleando con un egipcio. Moisés quiso tomar la justicia en sus manos y adelantar su propósito y adelantar su llamado. Y él pensó y dijo: bueno, como soy libertador, pues déjame matar a este tipo, tomar la justicia en mis manos. Y hay 2 o 3 de ustedes que por tomar la justicia en tus manos, Dios mismo ha permitido que la vida parezca injusta para ti. Eso sí está profundo. El yo tratar de tomar la justicia en mis manos y liberar gente sin ser formado, Dios me puede llevar al desierto 40 años cuando son 40 días. Moisés no pecó, Becky. No se tiró a 4 mujeres, se fumó 5 gallos y se fue a perrear. Lo único que hizo fue tomó la justicia en sus manos y le costó 40 años para entenderlo. Y tú estás 3 meses procesado y te está a punto de quitarte. A estas alturas del juego, usted tiene que entender que la misma unción, el mismo carácter, aún en medio de las metidas de patas de Moisés, igual que las tuyas, tienes que entender que el Moisés que tienes dentro de ti es el lado positivo de entender que aunque esté en el desierto, Dios me va a sacar de aquí y Dios me va a llevar a mi tierra prometida. Entonces lo que le costaba, 40 días, hijo José, le costó 40 años. Diga conmigo: válgame. No grite conmigo: válgame. Quiere decir que lo que te cuesta 3 meses te está costando casi 3 años congregándote aquí, no lo entiendes. Le voy a dar una oportunidad de aprender al nivel de que su pastor aprende, porque la única diferencia entre tú y yo es que yo busco y tú no. Lo que buscas, encuentras. Cuando usted busca geográficamente dónde caminó el pueblo, búsquelo donde te dé la gana. Búscalo en Google, búscalo en ChatGPT, búsquelo donde te salga de los benditos pantalones. Y vengo a decirte que cuando tú miras lo geográfico, te vas a dar cuenta que literalmente estaban dando círculos en el mismo sitio. Y es lo mismo que te pasa. Me congrego un mes, siento a Dios y vuelvo al círculo, me aparto, vuelvo. Ya no me gusta el pastor, vuelvo y me reconcilio con ese. Un círculo vicioso. Nada de lo que estás haciendo es diferente, todo es repetitivo. Estás cayendo con la misma loca que te encanta como te besa. El tratar de hacer las cosas a tu manera, realmente estás atrasando la manera de Dios. Voy. El tratar de adelantar las cosas a mi manera, realmente estoy tratando de atrasar a la manera de Dios. Sé que muchos hoy llegaron a Casa Vida y Reino, llamado Iglesia en la Calle, en su profundidad, que a veces somos color oro y a veces somos color verde. Respecto a la necesidad, yo me manejo. Ay, si necesitas formación, somos oro. Si necesitas liberación, soy verde. Tú lo que tú quieras, aquí hay. Sé que muchos entraron hoy aquí diciendo: ¿qué? Pastor, ¿y cómo esperar? Si los procesos tan difíciles, yo no sé cómo aguantarlos. Pues yo te quiero presentar a un personaje que te va a liberar de tal manera. Porque tú dices: es que nadie pasó por lo que yo pasé. Pues está bien, esa es tu idea, pero no es tu verdad. Te quiero presentar a uno que nos enseñó con su modelaje los beneficios de operar bajo instrucción sin utilizar las ofertas de los atajos.
Y yo quiero decirte de parte de Dios que todos estos próximos años vendrán muchas ofertas que se disfrazan de ofertas, pero en su realidad son atajos para cortar camino. No hay problema, ahí están. Tú decides si cortas camino o tú decides si adaptas al proceso y dices: Señor, no importando cuánto yo pase el proceso, pacientemente esperé a Jehová. Él halló mi clamor y me concibió y me bendijo, me atrapó, me dio misericordia y cumplió su propósito en mí. Yo te vengo a presentar a Jesús. Sí, sí. El Jesús que tú adoras pero a veces ignoras. El Jesús que tú conoces por otro pero no lo has conocido personalmente. Se encuentra en Mateo 4, 8 y 10. Apúntelo por ahí, Mateo 4, 8 y 10. Te voy a hablar del papá de los pollitos, del macaracachimba, donde el grillo tiene la manteca y donde se separan los niños de los hombres. Te hablé de Moisés, te hablé de David, te hablé de Saúl, te hablé de Abraham y de Saraí, pero ahora te voy a hablar del macaracachimba, del que tú dices adorar, pero no lo utilizas como ejemplo para salir de ahí. Otra vez le llegó el diablo. Ojo, porque las 3 historias antes ninguna fue el diablo presente. Todas fueron a través de ofertas, tentaciones y personas, no del diablo. Pero ahora te voy a hablar no de ataques que utilizan a alguien, sino el mismo diablo presentándose al mismo Dios. Otra vez le llegó el diablo, no Agar, no Saúl, no Moisés. ¿Le llegó quién? El diablo a un monte. Lea, dígala conmigo, a un monte. No creas que altura es éxito. A veces en las alturas te encuentra quien realmente tú estás adorando. A veces nosotros pensamos que por el éxito que llevo Dios está. Y el mismo Jesús está en un monte alto en toda su santidad y se le aparece el diablo. Cuidado que donde el diablo te tiene muy alto, no estés adorando un Dios equivocado. Allí estaba Jesús en un monte alto y se le apareció el diablo. No es que yo estoy en el monte de la iglesia en la calle allá en Sabana Hoyo. Si la gente supiera que yo estoy en el monte, papi, ¿qué pasó? Pues quiero decirte que en ese monte también se presentó Satanás y le mostró todos los reinos del mundo. Diga conmigo, atajos. Y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto yo te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú estás hablando con lo que se supone que tú reprendas. Cuando yo no tengo autoridad, yo convenzo al que me está atacando a que no me ataque más. Pero cuando yo tengo autoridad, yo reprendo, porque la autoridad está sobre mí, no sobre él. Entonces no vengas a tratar de convencer a que no te ataque. Ordénale que no te ataque más. Yo siento a Dios aquí. Usted está muy tranquilo ahí. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No a esto, no a esto, no a esto. Porque Satanás se disfraza de iPhone. Satanás se disfraza de empresa. Satanás se disfraza de chaucha. Y Satanás se disfraza de mentir para coger cupones. No le maldiga la madre al diablo. No, eso es usted. Cuidado, no te metas ahí. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios. Mire, este Cristo, diga conmigo, este Cristo está a otro nivel. Le dijo Satanás: al Señor tu Dios. Espérate, no me enseñaron esta parte. Es la primera vez que Jesús confronta al usurpador y le está diciendo: al Señor tu Dios, porque no te olvides que tú estás aquí porque hubo un creador que está por encima de ti, Santo Espíritu. Y a Él solo servirás. El diablo entonces comió con él, chateó con él y se fue por un tiempo. Dice que le dejó. Y he aquí que los ángeles de Dios le servían y los ángeles vinieron y estaban allí con Jesús. Y quiero decirte de parte de Dios que Satanás se le presentó a Jesús con los mejores atajos. Primer atajo, te voy a dar, Satanás diciéndole, Satanás le dijo a Jesús: te voy a dar 3 atajos fáciles para la casa Villa y Reino para que lo entiendan. Número 1, la primera oferta de atajo, la primera oferta de cambiar el camino o cortar el camino. Satanás le ofreció reino sin cruz. Te entregaré todos estos reinos si postrado me adorares. Él sabía que si Cristo cogía un atajo
y agarraba los reinos, no tenía que ir a la cruz. No cogía el atajo. Satanás 2 le ofreció corona sin sangre. Adórame. Yo te voy a dar una corona. Te voy a hacer rey. Pero no te metas y no derrames sangre. Porque el diablo sabía que un líquido iba a perdonar todos los pecados de la tierra. Tercero, le ofreció autoridad sin proceso. Y yo me imagino que literalmente el diablo le entregó y le dijo: yo te voy a dar gloria sin proceso. Sin embargo, el máximo líder nos enseñó que no hay nada mejor que pasar todos los procesos necesarios sin tomar atajos que parecen adelantos, porque son los procesos que nos forman y nos maduran a la altura de nuestra asignación. Muchachos, el problema no es llegar, es mantenerse. Por eso Jesús dijo: no hay problema, Satanás, vete de aquí, porque total, estos reinos son míos, no son tuyos. Dios soy yo, no eres tú. Todo lo que hay en esta tierra es mío y no es tuyo. No voy a coger atajos. Voy a ir a la cruz, aunque me duela. Me voy a poner la corona, aunque me duela. Porque yo sé que este dolor pasajero va a traer una salvación eterna. Conclusión, porque ya sé que usted se durmió. Hay un peligro en la velocidad sin propósito, muchachos. Ir rápido no es señal que Dios está. Pero gracias a que no cogí el atajo y le permití a Dios que hiciera lo que Él sabe hacer, ser Dios. Y es sentir que su voluntad es mejor que la mía, que sus pensamientos son mejores que los míos. A lo mejor ofrendé un hijo, pero hoy tengo un gran ministerio. Hay un peligro con la velocidad sin propósito. Ir rápido, muchachos, no es señal de que Dios está. 2 consejos te doy y con esto me voy. Por eso muchos en la vida tienen movimiento pero no tienen dirección. Hay muchos líderes que tienen servicio pero no obediencia. ¿Sabes qué me enseñó el pastorado? Algo que el evangelismo no me enseñó. Pregúntame qué. Que hay muchos que tú le quitas el servicio y el uniforme de una iglesia y nunca vuelven. Eso en el evangelismo yo nunca lo experimenté. Lo experimento en la iglesia. Eso no habla de mí. Eso habla de la gente que sirvió por posición, no por pasión. Porque un pastor te puede quitar un título, pero nunca te puede quitar tu identidad. Tú no eres un adorador que adoras. Tú eres un hijo que adoras. Tú no eres un servidor que sirve. Tú eres un hijo que sirve en la iglesia. Por ende, que tu talento no se vaya por encima de tu identidad. Cuando yo sé quién soy en Dios, me puedes votar de la iglesia, que gracias a Dios no he votado a ninguno. Con ganas de votar a 2 o 3, pero no, eso es broma. Dios me ha regalado un amor estas últimas semanas que yo soy todo piche sancrillo. Una chulería, pastor. Yo haga lo que quiera conmigo, yo voy a con todo. Yo soy un Barney. I love you, you love me. Pero entendí algo. Tener servicio dentro de una iglesia no significa que eres obediente. Necesitamos pedirle, mis hijos, fuerza a Dios y paciencia para no ser tentados por los atajos. Un joven está influenciado por la nueva creación de la élite. Pregúntame qué es. No seas abogado, no estudies, no vayas a universidad, coge un celular, haz 3 estupideces, vuélvete influencer y eres millonario. Esa es la nueva tendencia. No estudie, no hagas nada, vive en mentira, tira 4 locuras y te vas a hacer famoso, y esa fama te traerá millones. Pero ese es el diseño de Dios. En los 2000 me decían: ay, yo no me atrevo a llevarte a la escuela porque Cristo viene. ¿Cuántos se criaron ahí? Yo me acuerdo que en los 2000 se iba a acabar el mundo. Y mi mamá era, ya tú sabes, y yo no estoy diciendo que Cristo no viene. Estoy diciendo que nos enseñaron a ser, perdóname la palabra, brutos. Y no nos enseñaron a aprender y a estudiar. ¿Sabe por qué hoy en día hay pastores detrás de redes sociales criticando al que está en la farándula y arriba? Porque ellos están haciendo lo que nosotros nunca hicimos.
Se metieron en política, se metieron en música, se metieron en ciencia, se metieron en televisión. ¿Y los cristianos dónde? En los cultos pentecostales rabaqueando y los políticos haciendo leyes que contradicen lo que tú estás adorando. Fuerte, ¿sí o no? Por eso necesitamos entender que Dios te ha levantado en este tiempo para no coger atajos. Yo me rehúso a que mis hijos no sean abogados, arquitectos. Usted estudie, sea pelotero, el mejor pelotero. Si va a ser ingeniero, sea el mejor y allí mete a Cristo. ¿Quieres ser juez? Mete a Cristo. Haz todo lo que sea con Cristo. ¿Quieres ser político? Gloria a Dios, permita a Dios y Dios me regala un alcalde que se congregue conmigo. ¿Tú te imaginas que yo esté discipulando al próximo alcalde de Arecibo? Puede pasar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo quiero discipular a esa gente. Yo no quiero discipular los próximos que se hagan millones por hablar estupidez. Por eso hoy el Señor te dice de manera clara y contundente: no cojamos atajos. No cortes camino. Sigue el proceso, aunque te duela, aunque nadie te entienda, aunque probablemente tú pienses que es muy fuerte. Dios te dice: si yo te llamé y yo te procesé, yo te voy a sacar de ahí. El desierto tiene dos entradas. Una entrada y dos puertas. Una entrada y una salida. El mismo Dios que permitió que entraras es el mismo Dios que permite que salieras. ¿Qué tal si terminamos esto con un fuerte aplauso? Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.